Son las 8:08, sí. Hay que ser súper precisos con la hora, especialmente temprano, cuando hay gente que va tomando sus decisiones y va haciendo la evaluación de si va a tiempo o va atrasado en función de lo que escucha en la radio. Así es que son las 8:08 y a esta hora de la mañana queremos saludar y agradecer también por la posibilidad de poder conversar al subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días. Muy buenos días, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted, subsecretario. Bueno, se lo preguntábamos ayer a Andrés Sutov, pero ahora se lo preguntamos a usted directamente. Si pudiera en su impresión contarle a quienes nos están escuchando y viendo cuál es actual estado, perdón, el proceso de la reforma previsional. ¿Qué podría decir? Bueno, en la actualidad lo que estamos es se está cerrando el trabajo. A ver, el proceso primero terminó, se aprobó la idea de legislar en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Y en este minuto lo que estamos haciendo es cerrar una mesa de expertos donde no participó Chile Vamos ni el Partido Republicano, pero sí participó partido asociado a la coalición de gobierno, más la ADC y el Partido de la Gente. Y lo que estamos tratando ahora de cerrar algunos temas que puedan servir de base para seguir avanzando en la tramitación del proyecto de ley. Ujú. Sí, bueno, ese es el marco general, ¿no? Pero también nos hemos encontrado, subsecretario, con la cerrazón de Chile. Vamos a abrirse a discutir sobre el tema. Obviamente aquí está de por medio la elemental importancia de tener los votos necesarios para avanzar legislativamente en esta materia, pero por lo menos en lo que tiene que ver con el 6% adicional a cargo del empleador, Chile Vamos no quiere para nada que esto vaya a un fondo de reparto y no se ve espacio para una apertura en la materia. ¿Cómo ve ese escenario? Porque para algunos este es un elemento que, si la reforma quiere mantener su espíritu, debería ser intransable. Bueno, la verdad es que hasta ahora Chile Vamos no se ha sentado a conversar en la mesa y ellos han planteado han planteado voluntad de llegar a acuerdos, han planteado que comparten la necesidad de subir las pensiones de los actuales pensionados y han planteado que estaban dispuestos a hacerlo después de la elección de este domingo. Entonces, más bien yo diría que ese es el escenario y en ese minuto sabremos cuál es la real disposición de Chile Vamos de sentarse a conversar y buscar un genuino interés de buscar llegar a acuerdos. Sí, ahora, desde afuera, yo como periodista, y luego le devuelvo la palabra al subsecretario, lo que veo es que probablemente Chile Vamos está esperando el resultado del plebiscito porque apuesta a que le va a ir bien y que al gobierno le va a ir mal para endurecer su posición en vez de allanarse. Bueno, a ver, aquí se pueden hacer muchas especulaciones, Ujú. pero yo creo que, si me permite un par de Sí, reflexiones, adelante. cuando estamos en escenarios de esta naturaleza, es importante volver al porqué de los porqué, y por qué han fracasado, y por qué después de tantos años el tema de pensiones, incluso después de 2 intentos anteriores, sigue sobre la mesa. Y porque han fracasado los otros intentos. Entonces, lo primero es preguntarse por qué necesitamos una reforma de pensiones. Ese es el primer tema de fondo, digamos. Y desde mi punto de vista, la primera razón obvia, tenemos muy bajas pensiones. El 71% de los actuales pensionados tiene una pensión inferior al salario mínimo. Tenemos parámetros desactualizados. La cotización, el promedio de cotización de la OCDE es 18,4. Tenemos insuficiencias del funcionamiento del pilar contributivo basado exclusivamente en capitalización individual. Tenemos rentabilidades a la baja de los fondos, alta utilidad y comisiones de las AFP.
Y tenemos sobre todo incertidumbre respecto al futuro, que impide a los privados proyectar el futuro de la actividad y en general respecto al mercado de capitales. Y la implicancia más general es que tenemos una crisis de legitimidad del sistema de pensiones. Ahora, ¿es importante esta crisis de legitimidad? Pareciera que sí. Yo creo que hay un sentir de abuso muy grande en las personas. Aquí el contraste entre las bajas pensiones y las altas utilidades de la AFP es gigantesco. Y en particular lo hemos visto en los últimos, en el año pasado, lo que va de este año, con caídas muy significativas en los fondos y las AFP aumentando sus utilidades. Las encuestas muestran una enorme desconfianza hacia la AFP, un 80% no quiere que una AFP le administre su plata, tienen la peor imagen de marca entre 250 empresas, y esto tiene implicancias económicas, porque acentúa la sensación de impuesto al trabajo. Yo no quiero cotizar porque siento que eso no me va a beneficiar, hay resistencia a efectuar cambios paramétricos, y el principio que se requiere cotizar para jubilar está cuestionado. Entonces, en este escenario, por eso el tema de los retiros, Sí, claro. en este escenario la pregunta es, ¿queremos terminar con esta incertidumbre? ¿Queremos de verdad cerrar el tema? ¿O vamos a actuar el gobierno, la coalición de gobierno y la oposición en función de la coyuntura política y la correlación de fuerzas de corto plazo? Porque si vamos a hacer eso, va a ser un error. No vamos a lograr cerrar el tema y este tema va a seguir estando en la palestra con toda la incertidumbre y las consecuencias económicas, no solo para, en primer lugar, para los propios actores que funcionan en la industria, para el mercado de capitales, para los afiliados, para nadie es bueno seguir dilatando esto. Yo creo que esa es la reflexión que tanto en el gobierno como en la oposición tenemos que hacernos y ver y realmente tratar de llegar a un acuerdo. Sí. Subsecretario, me parece muy interesante la mención que usted hace al proceso histórico, ¿ah? A lo que ha ocurrido en estos 33 años de trámite legislativo, porque, a ver, yo podría decir desde acá algunas cosas. Primero que una gran reforma previsional no ha habido, aunque no se le puede quitar importancia a asuntos como, por ejemplo, el fortalecimiento del pilar solidario. Que la derecha, creo que esto no es una interpretación, sino que es una descripción, ha defendido siempre de manera muy categórica las AFP, y no solamente por razones doctrinarias que tienen que ver con la creencia ideológica, y muy legítima, por cierto, en la capitalización individual, sino porque las AFP se han convertido en un poder económico de tal laya que a su vez se ha convertido en un poder político que capitaliza los grandes grupos económicos, que incide en distintas áreas, que incluso tiene tentáculos en los medios de comunicación, que en su época financiaba campañas y podría seguir enumerando, ¿no? Y por lo tanto, cuando estamos hablando de debates como este, ¿no? Preguntas como ¿dónde va el 6%? Que parece una discusión muy técnica, al fin y al cabo no solamente es una decisión doctrinaria, sino que tiene que ver con la defensa o no de determinadas instituciones que se han erigido en Chile, entre ellas, o para hablar más directamente en lo que tiene que ver con el tema, las AFP. Entonces, en nombre de esa misma historia, uno podría decir, bueno, la oposición de derecha va a seguir haciendo lo mismo que hizo durante los últimos 33 años. Entonces, la pregunta es cómo salimos de ahí. Bueno, mire, hasta ahora las señales que yo he recibido y que como gobierno hemos recibido de nuestros interlocutores, e incluso de Chile Vamos al menos, es que ellos no están en una posición de defender a las AFP. Hayan habido destacados economistas de derecha que han hecho planteamientos bien críticos de cómo funciona en columnas, cómo funciona la industria hoy día y las rentas económicas sobrenormales que genera esta industria. Hablo de Salvador Valdés, hablo de distintas personas que han planteado el exministro de Hacienda del gobierno de Piñera, no recuerdo el nombre en este minuto, ya me voy a acordar. Pero también Briones. ¿Ah? ¿Briones? Ignacio Briones. Sí. Ignacio también ha escrito muy críticamente respecto de esto. Entonces, yo creo que hay una con cierto entendimiento que hoy día el tema de una industria
que cobra $1.000 millones al año y con costos de 500 millones, con renta casi garantizada, independiente que base de los fondos. No es una industria que está al servicio de la seguridad social. Esto yo lo relaciono incluso con el debate que está habiendo hoy día en el marco de la Constitución, ¿no es cierto?, en el Comité de Expertos, donde se plantea la discusión de si es posible que en un Estado social de derecho existan privados que sean proveedores en este proceso, que puedan ser parte del mismo, y mi opinión es que sí, pero que sean privados al servicio de la seguridad social, no privados al servicio de llenar los bolsillos de los accionistas de esas empresas, porque ahí sí que el tema no funciona. Yo creo que no hay peor ejemplo para desprestigiar la idea de que los privados pueden participar en un marco de un Estado social de derecho que el ejemplo de las AFP. Y yo creo que en Chile Vamos esto lo tienen claro. Y desde ese punto de vista, si usted me permite, yo quisiera, porque aquí necesitamos avanzar en esta reforma, necesitamos, para que sea un acuerdo de largo plazo, tiene que ser transversal. Y necesitamos que se sume la oposición de derecha, por lo menos una parte relevante. Siempre van a haber sectores que se van a oponer a una reforma de pensiones por distintos motivos, pero una parte significativa de Chile Vamos sí debe apoyar. Y para eso yo quisiera recordar, porque tenemos un proyecto de reforma de pensiones de 400 páginas, ¿cuál es la esencia de la reforma? Y la esencia es, primero, si usted me permite, subir materialmente las pensiones de los actuales jubilados y los que se van a jubilar en los próximos 20 años, con foco en mujeres. Materialmente, o sea, estamos hablando de aumentos entre 50 y 200 mil pesos, dependiendo de las personas. Segundo, tener un seguro social potente con el 6% financiado con el aporte de los empleadores, que tenga tanto componente inter e intrageneracional. Tercero, aumentar la libertad de elección mediante la creación de una entidad pública que compita con los privados por la gestión de inversión. Y cuarto, lo que decía antes, tener entidades privadas que participen, pero al servicio de la seguridad social, con comisiones competitivas, y por eso se ha planteado el tema de la separación de la industria. Sí. Frente a este marco, a esta esencia, tenemos críticas de Chile Vamos, incluso más allá de Chile Vamos, respecto a varios temas, respecto a las cuentas nacionales, respecto a la libertad de elección en el 6, respecto a que el Estado va a terminar administrando un porcentaje muy grande de producto, y de que no hay una cancha pareja entre privados y entidades públicas dentro de la propuesta. Entonces, la pregunta es si es posible conciliar esos dos mundos. Si es posible hacerse cargo genuinamente de las críticas que se le hacen al proyecto sin desnaturalizar la esencia de la reforma. Sí. Para esto tenemos que pensar fuera de la caja. Hasta ahora la lógica ha sido ya el 6%, cuánto va a capitalización individual, cuánto va a solidaridad, y la discusión se remite a eso, y eso no va a resultar. No resultó en el pasado, no va a resultar en el futuro. Pensar fuera de la caja es pensar cómo tenemos un seguro social con el 6%, con componentes inter e intra, pero que a la vez recoja las preocupaciones de la oposición respecto de propiedad, heredabilidad y libertad de elección. Y yo creo que hay alternativas. Hay alternativas técnicas para avanzar en esto, en la medida que exista voluntad política de todos los sectores por avanzar. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. Subsecretario, una breve mención, y no quiero quedarme ahí porque no es mi propósito llevarle la contra en este punto, pero simplemente respecto al tema de la posición de la derecha y las AFP, fue la misma ministra Jara la que dijo ayer que ya no creía que la derecha se endureciera después del plebiscito, porque más pro AFP no podrían estar. Eso lo dijo textual, pero bueno, sé que no va al fondo de la entrevista, lo menciono nomás como un elemento de contexto. Perdón, sí. En relación a eso, efectivamente, la única propuesta pública que planteó la derecha, efectivamente, la oposición de Chile Vamos, fue más capitalización individual y mantener las AFP.
como están, o sea, en esencia puro continuismo respecto de lo actual, pero también una cosa es ese tipo de planteamiento en el marco de que estamos a puertas de una elección, y otra cosa quiero creer yo, y espero no pecar de optimista, de que después de la elección ellos mismos han dicho sentémonos a conversar porque hay voluntad de diálogo, queremos subir pensiones. Entonces, si usted quiere subir pensiones hoy, llevar la plata a capitalización individual no va a resolver el problema. Va a subir las pensiones en 40 años, no va a resolver el problema que tenemos hoy. Bueno, ese detalle es importante subrayarlo, subsecretario. O sea, en consideración de ustedes, la manera de que las pensiones suban ahora es a través de una vía distinta a la de la capitalización individual, es decir, a poner esa plata nuevamente en las AFP. Exactamente, o sea, no es posible. La forma de subir pensiones hoy es con transferencias intergeneracionales y por lo tanto es evidente que un seguro social del 6% tiene que tener componentes intergeneracionales para subir pensiones hoy y componentes intrageneracionales que permitan tener una lógica de compartir riesgo. O sea, que eventualmente permitan tener una lógica distinta a la capitalización individual donde cada uno se rasca con sus propias uñas, sino que donde aquellos que están sobre el salario promedio aporten más para que los que están bajo el salario promedio también reciban más. Y obviamente cuando el que está sobre el salario promedio le vaya más mal en el mercado del trabajo, el sistema le devuelva la mano. Eso es lo que necesitamos. Ahora, dicho eso, también como gobierno tenemos que estar abiertos a que en la medida que se mantenga un seguro social potente del 6% con componente inter e intra, buscar modalidades distintas a las que están en el proyecto de ley que operan con la lógica de cuentas nacionales. Entonces, ese es el tema. Podemos encontrar una modalidad distinta de uso del 6, que obviamente siga siendo un seguro social, inter e intra, el 6, pero una modalidad que opere con una lógica distinta a la que está planteada en la reforma, que efectivamente permita subir pensiones ahora, pero con foco en las mujeres, y que permita compartir riesgos entre diferentes participantes en el mercado de trabajo y que sea fiscalmente sostenible. Si encontramos la respuesta, si tenemos al modelar esto, porque hay que modelarlo, esto no es un mero acto de voluntad reemplazar las cuentas nacionales por otra cosa. Sí. Si el modelamiento de esto permite encontrar aumentos similares a los que propone la reforma de pensión, no nos podemos cerrar a eso, obviamente, porque necesitamos una reforma donde todos vamos a tener que ceder, el gobierno y la oposición. Estamos conversando con el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. Bueno, subsecretario, en todo este contexto, ¿cómo ponderar las ganancias de las AFPs durante el primer trimestre de este año? Bueno, Aumento del 77% de ganancia. Es que ese es uno de los problemas que tenemos en relación a la crisis de legitimidad del actual sistema. O sea, yo quisiera partir un poquito más atrás. El año 2022, el margen neto de ingresos de utilidades sobre costos de la AFP llegó a 124%. 124 en un contexto donde el margen promedio es 100, o sea, normalmente 500 millones de dólares ha sido este margen, el promedio. Eso es lo que gana cada año la industria, y el año pasado llegó a 540 millones de dólares, en un contexto donde el promedio ponderado de todos los fondos tuvo una caída real de 6,1%. Eso pasó el año pasado. Y después el primer trimestre de este año, donde la caída real de los fondos a marzo, porque en abril siguieron cayendo, no tengo los datos actualizados, salieron recién, pero a marzo la caída del promedio ponderado de los fondos en términos reales fue de 3%, y las utilidades de la AFP subieron a 140 millones de dólares. O sea,
y yo lo anualizo eso, llego a 560. Entonces, claro, esto genera una sensación de abuso gigantesca, donde la población percibe que la AFP da lo mismo lo que pase, tienen casi una comisión obligatoria garantizada por ley, que siempre van a ganar unos márgenes gigantescos, rentas económicas sobrenormales, y que bueno, y que se mantienen así blindadas, digamos, con un contexto. Antes la AFP explicaban esto, decían no importa que nosotros ganemos mucho porque hacemos rentar mucho los fondos. Y la pregunta, y bueno, y en los últimos, desde enero del 2022 hasta ahora, o sea, los últimos 3 años, 4 meses, hemos tenido caídas significativas y siguen con unas utilidades gigantescas. Entonces aquí, en el fondo, este es uno de los consensos que tiene que tener la reforma y que nosotros como gobierno esperamos que Chile Vamos se sume, es que esta situación no va para más. Uno de los elementos de la reforma es tener privado el servicio de la seguridad social, y esto significa privados que operen con comisiones competitivas. Y para eso el gobierno ha propuesto una solución que es separar la industria, la parte de inversiones, la parte de soporte, y que la parte de soporte tenga una responsabilidad pública, sin perjuicio de lo cual dentro de esa responsabilidad pública los privados puedan ser grandes proveedores en el marco de licitaciones, por ejemplo, siguiendo un modelo tipo el AFC, el seguro de cesantía. Es interesante el seguro de cesantía porque es un modelo donde se licita a un solo proveedor toda la administración de cuentas del sistema, ellos invierten igual que la AFP, recaudan, hacen todas las mismas operaciones que hacen la AFP, muy parecidas, salvo un par de cosas, pero tienen costos por afiliado 9 veces más bajos. O sea, el costo por afiliado por las actividades de soporte y administrativa que cobran la AFP es 21.000 pesos al año, y en el caso de la AFC del orden de 2.600. Hay una diferencia de 9 veces. Entonces, claramente aquí hay un problema que hay que resolver. ¿Para qué? Para que al final los afiliados y las personas terminen pagando menos comisiones y existan mejores pensiones. Y ese es uno de los temas relevantes que hay que resolver en esta reforma. Sí. Bueno, bueno, la gravedad del tema es evidente, ¿ah? Creo que ni siquiera es necesario abundar mucho en el punto. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esta reforma previsional, porque más allá de todas las muy importantes consideraciones que hemos conversado esta mañana, en lo concreto, las jubilaciones de buena parte de nuestros adultos mayores son miserables, me hago responsable de la palabra, y asimismo, si no cambian las cosas, van a ser las de quienes vendrán después. Bueno, esa es la gravedad del tema, ¿no? Hemos conversado esta mañana con el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. Subsecretario, muchas gracias por su tiempo y por compartir sus reflexiones con nuestros auditores y auditoras. No, con mucho gusto, y comparto totalmente que al final del día el tema relevante aquí es cómo hacemos para subir las pensiones de 2 millones de actuales jubilados, da lo mismo que estén en retiro programado, renta vitalicia. El gobierno ha hecho una propuesta muy contundente para subir esas pensiones, como digo, en cifras del orden entre 50 y 200 mil pesos, para lo cual obviamente también parte del tema es la PGU y una reforma tributaria. Y ese es el tema central, ¿cómo lo resolvemos? ¿Tiene la oposición, nos vamos a poner de acuerdo para poder resolver ese problema o no? Ese es el tema central y es lo que nos convoca y ocupa como gobierno. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, subsecretario. Cristian Larraín, subsecretario de Previsión Social, explicando la situación en la que está la reforma y también cuáles son